Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 167 La inteligencia de Conilia. La condesa Lisleena no lo dudó mucho, se dio la vuelta y comenzó a huir como una joven frágil atrapada por el miedo, aunque sabía que tal reacción era vergonzosa para un noble vampiro. Condesa. Pero si no hubiera corrido ahora, su final probablemente habría sido el mismo que el de los 2 trozos de comida que acababa de atrapar, dejando de lado a la chica de fuerza bruta que podía crear explosiones de aire simplemente agitando un libro casualmente. Los otros 2 chicos en la habitación también la hicieron sentir muy incómoda. La persona que llevaba la máscara facial exudaba una extraña sensación de presión. En cuanto a la persona que lleva la máscara central roja, aunque Lisleena no podía sentir ningún aura de poder de él, incluso lo encontraba inofensivo. Pero Lisleena sabía que ese tipo de persona era a menudo la más aterradora. Si estuviera en su mejor momento, naturalmente no desconfiaría tanto de estos 3. Pero ahora, ella no tenía confianza. Al mismo tiempo, la figura de Conilia salió corriendo de la puerta como un espíritu vengativo. Decán y Morian pronto salieron por la puerta del dormitorio de los Lores. Sin embargo, simplemente se quedaron allí parados como si estuvieran viendo una obra de teatro, sin intención de hacer ningún movimiento. Conilia, persiguiendo a la condesa Lisleena, sostenía el grimorio en su mano, su mirada persistente fija en la cabeza de la condesa, como si no se detuviera hasta golpearla. Tener a una persona así persiguiéndola, acercándose cada vez más, hizo que un repentino escalofrío recorriera la columna de la condesa. Ella no quería en absoluto que ese libro la golpeara. Sin embargo, la condesa pronto sintió que su engendro vampiro había llegado. «Deténla, rápido». A la orden de la condesa Lisleena, varias figuras oscuras atacantes emergieron de las escaleras que conectaban con el primer piso de la mansión. Estas figuras oscuras rápidamente protegieron a la condesa Lisleena desde atrás. Luego comenzaron a cargar contra Conilia. Eran engendros vampiros disfrazados de sirvientes de la mansión de los señores. Bajo el mando de la condesa Lisleena, sacaron las armas que llevaban. Todos los hombres tenían espadas largas, mientras que las mujeres tenían pares de dagas con hojas que brillaban en azul. Claramente tanto las espadas largas como las dagas estaban recubiertas de veneno letal. Al ver que la situación no estaba bien, Conilia hábilmente se dio la vuelta y corrió de regreso. Ella acababa de contar cuidadosamente. Había 5 vampiros de nivel 6 y no podía manejarlos en una confrontación directa. Aunque la propia Conilia de nivel 4 poseía un poder de combate de nivel 5. Incluso con todos los beneficios activos, incluida la carta mágica de mejora épica Olives Ultimate Madness, que aumenta significativamente el rendimiento físico durante un breve periodo, solo pudo alcanzar brevemente el poder de combate de un guerrero de nivel 6. En un momento como este, necesitaba esconderse detrás de Decán y esperar a que él encontrara la manera. Ni se te ocurra pensar en escapar esta noche. Al ver que la ventaja volvía a su lado, la condesa Lisleena dejó escapar una risa aguda y siniestra. Aunque ella no sabía cómo estos 3 se habían infiltrado fácilmente en la mansión de los señores. Ella sabía que estos 3 estaban en un nivel de peligro completamente diferente al de los chicos que vinieron a entregarle la comida antes. Había que lidiar con ellos esta noche. De lo contrario, su plan seguramente fracasaría. En medio de los gritos de la condesa Lisleena, los asistentes comenzaron a perseguir a Conilia, corriendo hacia Decán y Morian. Eran extremadamente rápidos y pronto se convirtieron en rayas de sombras oscuras. «Oh querido, esto es un pequeño problema». Decán meneó la cabeza. En el camino, habían derribado guardias usando magia mental y magia de veneno, y Conilia había usado gracia de bruja, romper barreras, junto con su habilidad única de abrir cerraduras para infiltrarse rápidamente en el dormitorio del señor. Originalmente solo querían controlar al señor. No habían planeado capturar al jefe de una sola vez. Pero de todos los lugares donde el jefe podía esconderse, tenía que ser en Lordis Manor, según el pensamiento de Decanato. Para encontrar al vampiro que acecha en la ciudad-estado de la manera más eficiente.
El primer paso, naturalmente, fue que Morian sustituyera al señor. No esperaba que este jefe tuviera la misma idea que él. Como se esperaba de un mundo de las sombras de nivel 6, tiene cierta profundidad. Pero aquí está el problema. En el cuartel general del enemigo, además del jefe debilitado, también había 5 monstruos de élite. Si bien había formas de lidiar con ellos, el problema era que incluso si pudieran manejar a las 5 élites, eso podría permitir que la condesa escape. Después de todo, entre los 3, solo Conilia tenía capacidad de combate activo. Dekkan y Morian eran ambos apoyos técnicos que se especializaban en contrajugadas. Al final, todavía necesitaban la fuerza incomparable de Conilia para someter a la condesa. Pero no fue gran cosa. Siempre estaban preparados para cualquier situación inesperada. La situación actual estaba dentro de límites aceptables. Después de todo, en la línea de pensamiento de Dekkan, incluso consideraría la posibilidad de encontrarse de repente con un vampiro. Condesa mientras pasea por la carretera. Entonces, aunque Dekkan se sorprendió al ver a la condesa en Lord's Manor, no lo tomó por sorpresa. Para lidiar con estos engendros de vampiros y al mismo tiempo mantener a la condesa aquí, solo se necesitaba un simple paso. Dekkan miró a Morian. A continuación, dependería del engaño de Morian. Morian agarró su máscara sin prisa. Parecía como si se estuviera preparando para quitárselo y revelar su verdadero rostro. La condesa Lisleena miró fijamente los movimientos de Dekkan y Morian desde la distancia. Ella no sabía qué querían hacer estos dos. Pero ella sabía que, en comparación con la chica normal, las verdaderas variables estaban en estas dos. La máscara de Morian se levantó gradualmente, revelando su ojo izquierdo. Su alumno mostraba la indiferencia de un superior absoluto que mira hacia todos los seres vivos. Cuando la condesa Lisleena sostuvo la mirada de Morian, pudo sentir claramente que la presión invisible que emanaba de él se hacía aún más pronunciada. Esta presión no parecía provenir de una potencia de nivel 7 o 8, sino más bien de un aura de algún otro nivel desconocido. A medida que Morian revelaba gradualmente su verdadero rostro, los ojos de la condesa Lisleena se abrieron cada vez más, como si estuviera viendo algo increíble. Morian finalmente levantó la mayor parte de la máscara, revelando su rostro, aunque nunca se la quitó por completo. Los rasgos debajo de la máscara eran afilados y heroicos, pero diferentes a los de un hombre atractivo y masculino. Tenía ojos de fénix y pupilas de un rojo brillante, lo que le daba a su temperamento general un aire ligeramente siniestro. Morian se rió 2 veces, con un dejo de burla, pero aparentemente conteniendo siglos de lamentación. Esta risa, combinada con su actitud fría, hizo que la condesa Lisleena temblara incontrolablemente. ¿Qué está pasando? La condesa se desplomó en el suelo en postura de pato. Instintivamente ordenó a los asistentes que detuvieran su ataque. ¿No vas a seguir ofendiéndome, condesa? Las palabras de Morian eran una pregunta, pero su tono era como una declaración. Como un juicio dictado por un superior sobre un inferior. No. No me atrevería. Es un malentendido. La condesa Lisleena gritó aterrorizada, se levantó apresuradamente, alisando las arrugas de su ropa y luego hizo una reverencia y bajó la cabeza hacia Morian. La razón por la que estaba tan nerviosa fue porque la apariencia actual de Morian era exactamente la del marqués Roderick. 168 Morian comienza a explotar al vampiro. Si existe algún tipo de criatura que es experto en el control mental. Y también es hábil para disfrazarse. Cuya mayor especialidad, o más bien un talento innato, incluso un instinto, es chupar sangre. Entonces él o ella debe ser. La respuesta es condesa Lisleena. En ese momento, en el pasillo del segundo piso de Lord's Manor, la condesa Lisleena claramente no entendió ni por un momento por qué el marqués Roderick aparecería aquí. Aunque consideró brevemente si alguien podría haberse disfrazado del marqués Roderick para engañarla. Pero rápidamente comenzó a descartar ese pensamiento. Porque los humanos no somos una especie longeva. Incluso si los humanos pudieran registrar la apariencia del marqués Roderick de hace 100 años con retratos, sería imposible para alguien en el mundo actual imitarlo tan vívidamente. A juzgar por su apariencia y su voz, el hombre que se había levantado la mitad de la máscara facial era sin duda el marqués Roderick en su memoria. Y lo más importante, poseía el temperamento de un vampiro de alto rango.
Esto era algo que los humanos difícilmente podrían poseer. Mientras Lislena dudaba, Morian pareció disgustado por su duda sobre su identidad y sacó un trozo de madera rota de su bolsillo, arrojándolo al suelo. Esto provocó que las pupilas de la condesa Lislena se contrajeran violentamente. Incluso desde la distancia, podía ver claramente el fragmento. Fue un trozo de madera del ataúd que selló al marqués en la iglesia. Fue ella quien tocó este ataúd para romper el sello. Ella nunca podría equivocarse. Solo había dos posibilidades de que el ataúd se rompiera. O bien el marqués Roderick había escapado con éxito. O el marqués Roderick ya estaba muerto. Eliminando primero lo imposible, esto significaba que el marqués Roderick debía haber roto el sello con éxito. ¿Fuiste tú quien rompió mi sello? Si no, no perdonaré la ofensa de un vampiro de bajo rango como tú. Morian dijo esto mientras levantaba la mano, como si quisiera borrar a la condesa Lislena desde la distancia. Decan miró la expresión aterrorizada de la condesa Lislena y luego a Morian, incapaz de evitar reírse detrás de su máscara. No estaba seguro de si Morian realmente podría engañar a un conde vampiro de esta manera. Para lidiar con la posibilidad de encontrarse con la condesa en la ciudad, los tres habían roto específicamente el ataúd después de que la magia de sellado fallara antes de salir de la iglesia, y dejaron que Morian tocara el cadáver del marqués Roderick. Luego, Morian imitó perfectamente la apariencia del marqués Roderick. De esta manera, incluso si no pudieran engañar al conde vampiro, lo más probable es que la asustaran. Además de la hábil actuación de Morian, la máscara Fakai también fue un accesorio que aumentó su presencia. Máscara facial. Categoría. Tarjeta de equipo. Grado. Púrpura raro. Rango. 3. Efecto. Tras equipar esta máscara, puede bloquear habilidades de detección de bajo nivel y no aislará la visión ni la percepción del usuario. Cuanto más moneda local posea el usuario de la máscara Fakai, más fuerte se volverá su presencia. Nota. Lo siento, tener dinero realmente significa que puedes hacer lo que quieras. Esto compensó los límites de las habilidades de actuación de Morian. Le dio la presencia de un individuo verdaderamente poderoso. Por supuesto, la razón por la que realmente pudo engañar al vampiro también podría residir en parte en el propio Morian. Después de todo, en cierto sentido, Morian podría considerarse el equivalente de la rama humana de un vampiro. Marqués. No soy tu enemiga. Fui yo quien rompió tu sello. Soy Lislena. La última vez que te vi, era solo una niña. ¿Lo recuerdas? Lislena sintió la intención de Morian de aparentemente borrarla y gritó apresuradamente, gesticulando frenéticamente. Al escuchar sus palabras, Morian, que ya había levantado la mano, se detuvo levemente. Frunció el ceño y observó el rostro de la condesa Lislena, como si recordara algo, y entonces un atisbo de disculpa apareció entre sus cejas. Bajó la mano lentamente. Gracias por tu ayuda. He roto el sello con éxito. Tan pronto como Morian habló, demostró ser un actor veterano, imitando perfectamente el tono del marqués Roderick. Aunque digno, ahora era mucho más gentil. La atmósfera que estaba a punto de romperse finalmente se alivió, como si se hubiera aclarado un malentendido. Son mis descendientes. No esperaba que también tuvieras la mira puesta en la mansión de los Lores. Morian señaló a Decan y Conilia, explicándole a Lislena. Señor Marqués, estoy dispuesto a servirle. La condesa Lislena parecía admirar particularmente al marqués Roderick, y su actitud mostraba una sumisión total. Además, los elogios y la repentina gentileza de Morian parecieron hacer que sus labios se curvaran en una leve sonrisa, e incluso sus mejillas, que estaban pálidas por el miedo, ganaron un toque de color. ¿Necesitas comida? Ya me he alimentado. Ese pueblo se ha convertido en mi sustento desde hace mucho. Ahora necesito curarme. Además, no estoy muy familiarizado con los asuntos del mundo actual después de casi 100 años, así que, por favor, prioricen el envío de alguien que me proporcione información reciente. Por supuesto. ¿Necesitas algo más? Sí. Si no me equivoco, hay bastantes personas en esta ciudad-estado que quieren investigarnos. ¿Cómo lo supiste? Lislena preguntó sorprendida. Esos humanos insensatos, ¿no han venido también a investigar el pueblo?
Por suerte, mis dos engendros han estado merodeando por el pueblo, esperando la oportunidad de rescatarme. ¿De Sobar? Lislena miró a Decán y Conilia con cierta confusión. Ella podía sentir que ambos eran humanos. No es engendro de vampiros, ni ninguna otra especie longeva que hubiera firmado contrato con el marqués. Según el marqués, estos dos deberían haber sido sus leales sirvientes antes de ser sellados, por lo que podían acechar pacientemente en la ciudad esperando la oportunidad de rescatarlo. Fue un poco ilógico. Decán pareció sentir la duda de Lislena. Cortó la transmisión en vivo, se quitó la máscara y se transformó directamente en su forma de mitad demonio. Al ver a este demonio de ojos dorados, Lislena comprendió al instante. Así que ella los había juzgado mal. Este era un demonio especial que podía disfrazarse perfectamente de humano. Presumiblemente la otra chica estaba en una situación similar, como se esperaba del señor marqués. Lislena no pudo evitar maravillarse nuevamente ante su capacidad de tener un sirviente demonio tan poderoso. También gracias a ti pudieron completar el sacrificio de sangre para rescatarme. Tras liberarme, no solo capturamos a los humanos que se atrevieron a investigarnos, sino que también los interrogamos con éxito para obtener bastante información. Morian continuó explicando, y luego su tono se tiñó de un resentimiento irreprimible. Los interrogamos y descubrimos que hay un total de 9 personas en toda la ciudad-estado que quieren investigar a los vampiros. Provienen de una organización llamada la Iglesia de la Resurrección y pretenden exterminar a los vampiros restantes de este mundo. Necesito que me ayudes a encontrarlos a todos. 169 Decanato condena enérgicamente a Morian. Morian iba tejiendo lentamente una red de mentiras. Uno se atrevió a hablar y el otro se atrevió a escuchar. Él y la condesa Lislena. La Iglesia de la Resurrección. La condesa Lislena estaba un poco desconcertada. No había oído hablar de una organización así en todos estos años. Después de todos estos años que has estado afuera, tu inteligencia es peor que la mía, un miembro de la raza de sangre sellado durante 100 años. La barbilla de Morian se inclinó ligeramente y su voz se volvió un tono más fría. No. Su gracia, marqués. He hecho todo lo posible por salvarlo, por favor, confíe en mis esfuerzos. De verdad que no he podido encontrar rastro alguno de esta organización. Lislena colocó una mano sobre su pecho, su expresión hacia Morian estaba llena de sinceridad y dolor. Morian parecía estar a punto de decir algo, pero luego suspiró como si se sintiera reacio. Lo siento, Lislena. He estado muy tensa. Sé que ahora eres la única pariente de sangre en quien puedo confiar en este mundo. Morian dijo esto con un dejo de autorreproche, y la frialdad en sus ojos retrocedió levemente, revelando una ternura que no debería pertenecer a ese despiadado marqués. Sin embargo, rápidamente retomó su expresión fría, como si tratara de ocultar la emoción que acababa de revelar. Pero la condesa Lislena vio todo esto. El sonido de los latidos de su propio corazón parecía hacerse nítido en la tranquila noche. Su gracia, marqués, yo, ya no cuestionaré nada de lo que diga. Después de una larga pausa, Lislena se arrodilló sobre una rodilla ante Morian y habló con la cabeza profundamente inclinada. No, tu precaución es correcta. Al fin y al cabo, los humanos somos demasiado astutos. Un descuido y podríamos caer en su trampa. Morian parecía dejarse llevar más, lo que provocó que Decán lo mirara involuntariamente. Por un momento, Decán sospechó que este tipo realmente podría no estar actuando más como un humano. Morian caminó lentamente hacia Lislena, se agachó y la ayudó a levantarse. Lislena, la Iglesia de la Resurrección es sin duda un gran enemigo de nuestra raza de sangre. Son una sociedad secreta originaria de la ciudad-estado del sur, extremadamente hábiles en la infiltración. Es normal que no los hayas encontrado. Con eso, Morian cambió de tema. Pero, quiero preguntar si hubo alguna ganancia inesperada en la ciudad-estado estos últimos 2 días. Sí, capturé a 2 humanos que intentaban investigarnos anoche y esta noche, respectivamente. Lislena miró a Morian a los ojos y respondió. Muy bien, quedan 5 peces que se escaparon de la red. Incluso sin mi pista, lograste capturar a miembros de la Iglesia de la Resurrección. No lo has hecho muy bien. Una leve sonrisa tocó la comisura de la boca de Morian. No me atrevo a atribuirme el mérito.
Aunque Lisleen habló con humildad, su tono no pudo ocultar la alegría en su corazón. Si dejaste a alguno con vida, recuerda preguntarle sobre las palabras Iglesia de la Resurrección. Me imagino que sus expresiones serán bastante reveladoras. Entendido, su gracia, Marqués. Entonces, discute el plan de captura específico con mi engendro vampiro. Después de todo, interrogar y capturar humanos es lo que mejor se le da a un demonio como él. Morian agitó la mano, aparentemente demasiado perezoso para preocuparse más por esta situación, y caminó hacia la ventana del pasillo, mirando la luna apenas visible en el cielo. En el oscuro pasillo, la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, haciendo que el rostro ligeramente pálido de Morian pareciera esculpido por la luz de la luna. La expresión que mostró delataba arrogancia, tristeza o quizás profunda contemplación. Si le sirvieran ahora una copa de vino tinto, solo realzaría su aura imponente. Al ver a Morian así, Deccan incluso sospechó que el chico se estaba dejando llevar por su actuación. O tal vez Morian se había topado con una escena dramática perfectamente apropiada. Deccan miró impotente hacia la condesa Lisleena. Morian le delegó el trabajo a Deccan. Deccan ahora tendría que explicarle a la condesa el plan de captura posterior. Sin embargo, Deccan se dio cuenta de que la condesa no tenía intención de discutir el plan de inmediato. Ella simplemente estaba mirando la figura de Morian que se alejaba con una expresión un tanto enamorada, mostrando abiertamente adoración y admiración. El digno conde vampiro ahora parecía una joven cuyo corazón latía salvajemente. Pero a juzgar por lo que Lisleena había dicho antes, parecía que admiraba al marqués Roderick desde hacía mucho tiempo. Al reencontrarme con el marqués después de varios cientos de años, él seguía tan poderoso y sereno como siempre. Aunque era frío, ocasionalmente revelaba un toque de calidez hacia ella. La condesa Lisleena podría considerarse completamente cautivada. Deccan no pudo evitar suspirar. Si seguían el camino normal de progresión en el mundo de las sombras, y si el marqués Roderick lograba liberarse al final, estos dos vampiros serían particularmente molestos. Si la estrategia del mundo de las sombras falla, estos dos vampiros podrían terminar juntos como pareja. Solo se podía decir que Morian había hecho muchas cosas malvadas, engañando los sentimientos de una niña de cientos de años. Deccan condenó enérgicamente tal comportamiento. Lady Lisleena, debo molestarla para que nos ayude a capturar a los cultistas de la resurrección. Deccan hizo una elegante reverencia como un mayordomo demoníaco y luego habló. Oh, por supuesto, proceda, por favor. Lisleena rápidamente volvió a prestar atención. El plan es simple. Haz que una de tus parientes femeninas finja una herida grave y huya a través de la ciudad. Deccan señaló al único engendro vampiro femenino bajo el mando de la condesa Lisleena. Entonces ordena al señor de la ciudad que envíe un gran número de caballeros débiles a perseguirla. Si alguien se ofrece a ayudar, invítalo a la mansión de los señores. Evitando causar demasiado alboroto, intenten ampliar el área de la persecución para permitir que los maestros de toda la ciudad-estado tengan la oportunidad de detectar la actividad. Deccan terminó de explicar su plan. Esto hizo que la condesa Lisleena frunciera el ceño ligeramente. El plan descrito por este engendro vampiro demoníaco era casi idéntico al que había estado ejecutando. Fue solo eso. El primer paso fue un poco diferente. Deccan había seleccionado a una engendro vampiro hembra para que fuera el cebo, y además, se le exigió que actuara débilmente. No hay problema, pero si podremos atraer a los enemigos restantes esta noche dependerá de la suerte. La condesa Lisleena respondió. No te preocupes. Aunque no podamos atrapar a los 5, no deberíamos regresar con las manos vacías. Todo forma parte del plan del marqués. Muy bien, iré a prepararme ahora. Lisleena originalmente había querido preguntarle a Deccan si tenía otros planes de respaldo, pero al escuchar que era el plan del marqués, aunque estaba extremadamente curiosa, no se atrevió a preguntar más. Después de capturar a estos humanos, no se apresuren a matarlos. Interroguémoslos primero. Se agregó Deccan. Después de todo, existía una pequeña posibilidad de toparse accidentalmente con rivales normales, por lo que era necesario realizar una evaluación. Entonces, sin demora, iré a ejecutar el plan y haré que Lord Smanor prepare habitaciones para ustedes. La condesa Lisleena respondió. Una habitación me basta. Todavía estoy muy débil.
Los vampiros necesitan quedarse a mi lado. Morian finalmente volvió a hablar. Después de todo, jugar con fuego en la base principal del enemigo requería que todo el equipo permaneciera unido para descansar por turnos de forma segura. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 170 Aplicación de la ley de pesca clásica de Deccan. Por supuesto, señor Marqués. La condesa Lislena hizo una reverencia a Morian como una sirvienta profesional, luego fue al dormitorio del señor para despertar al señor inconsciente y darle una serie de instrucciones. Luego condujo rápidamente a sus sirvientes al primer piso. Pronto, el señor, comportándose como un sirviente, condujo respetuosamente al trío de Deccan a una suite que no era menos grandiosa que el dormitorio del señor. Al entrar en la habitación, los tres no pudieron evitar desplomarse en sus asientos. Deccan y Cornelia se reclinaron en el sofá como de costumbre, mientras Morian estaba sentado en el escritorio. No está mal, es un gerente de hotel calificado. Deccan susurró en alabanza. En ese momento, confirmando que estaban en una zona segura, el profesor Cat emergió de la sombra de Deccan. Rápidamente corrió al escritorio donde estaba Morian, sacó un trozo de papel y usó magia para controlar un bolígrafo, garabateando en el papel. Después de terminar, mostró el contenido del papel a los otros tres. Decía: están locos. ¿De verdad van a usar a esta condesa? ¿Y si se entera y todo se pone feo? Miau. Morian, sentado en el escritorio, tomó el bolígrafo del profesor Gato y escribió en el papel. ¿No sería un desperdicio acabar con ella sin exprimir hasta el último ápice de su valor restante? Después de todo, encontrar y capturar a los rivales restantes sería una molestia. Sería mejor si esta condesa pudiera demostrar un poco más su valía antes de ser eliminada. Durante el día, una vez que la condesa y sus seguidores abandonaban el edificio y quedaban expuestos a la luz del sol, solo tendrían una décima parte de su poder de combate. Se podría decir que no podrían correr incluso si quisieran y estarían a merced del trío de Deccan. El profesor Gato fue comprometiéndose poco a poco. Después de todo, ya había sobrevivido a una noche aterradora en la mansión cuando Deccan estaba ocultando información. No había nada que temer ahora. ¿Pero realmente podremos atrapar a los cultistas de la resurrección esta noche? Miau. El profesor Gato escribió en el papel. Morian no explicó mucho. Simplemente tomó el papel y el bolígrafo, se levantó, se acercó y se los entregó a Deccan, quien estaba desplomado en el sofá. Deccan tomó el papel y la pluma con gran satisfacción. Claramente, Morian sabía lo que quería hacer. Entonces Deccan escribió en el papel. Objetivo de la misión 2. Derrotar a la condesa Lislena. Si esta misión falla, la condesa Lislena será teletransportada a una coordenada aleatoria en el mundo original del retador una vez finalizado el tiempo límite de la misión. Sin embargo, después de terminar de escribir, no pasó nada. Pronto, Deccan comenzó a escribir en el papel nuevamente. Objetivo de la misión 2. Encontrar a la condesa Lislena y derrotarla. Todavía utilizaba el método de enumeración. El objetivo aproximado de la misión ya estaba claro. La única diferencia era la redacción. Una vez conocido el verdadero nombre de la condesa, el contenido de la misión fue fácil de adivinar. En cuanto a por qué no hubo ningún aviso para el objetivo 2 de la misión cuando Deccan y los demás se encontraron por primera vez con Lislena. La razón era sencilla. Carecían de un proceso de investigación riguroso y de pasos de razonamiento. El mundo de las sombras no podía determinar si realmente habían confirmado la identidad del poderoso enemigo final. Si el mundo de las sombras actualizara la información directamente, equivaldría a ayudar a los retadores a confirmar y verificar la identidad del jefe final. Esto fue la consecuencia de saltarse demasiados pasos. Incluso el mundo de las sombras no pudo decidir si mostrar o no la misión oculta. Sin embargo, como ya dominaba la estructura de la oración del objetivo 3 de la misión, a Deccan no le llevó mucho tiempo esta vez probar con éxito la respuesta correcta. Objetivo de la misión 2. Investigar la conspiración de la raza sangrienta, encontrar a la condesa Lislena escondida en la ciudad y derrotarla. Si esta misión falla, la condesa Lislena será teletransportada a una coordenada aleatoria en el mundo original del retador una vez finalizado el tiempo límite de la misión.
Al mismo tiempo, todos los demás contendientes recibieron este mensaje. Jejeje. Decán no pudo evitar reír suavemente. Es de suponer que, en ese momento, el equipo de la condesa Lisleena también había comenzado su operación de pesca. Cuando esos codiciosos cultistas de la resurrección vieron el aviso actualizado del mundo de las sombras, seguramente pensaron que esta noche, en este mismo momento, un retador había logrado un progreso significativo en el objetivo de la misión 2. Incluso podrían pensar que la misión estaba a punto de completarse, justo cuando vieron el mensaje de Shadow World que el jefe final era una condesa. También descubrieron a un grupo de caballeros de la ciudad persiguiendo a una vampira gravemente herida y debilitada. ¿Qué pensarían? Sin lugar a dudas, pensarían que había llegado la oportunidad de robar un animal y cosechar las recompensas. Esta fue una oportunidad privilegiada para aumentar sus recompensas del asentamiento del mundo de las sombras. No sospecharían que era una trampa. Una conspiración entre un humano y un vampiro podría ser una trampa. Pero ni un humano ni un vampiro podrían conspirar con el mundo de las sombras. Después de todo, las indicaciones del mundo de las sombras siempre fueron objetivas y confiables. Y los que perseguían a la vampira eran los caballeros regulares de la ciudad-estado. Cualquier cultista de la resurrección que se diera cuenta no dejaría pasar esta oportunidad y seguramente daría un paso adelante para ayudar. Intentarían capturar al vampiro. Entonces descubrirían, para su decepción, que no era la condesa la que buscaban, sino simplemente su criada. Pero pronto, un caballero les diría que el señor tenía un asunto urgente que discutir con ellos, que involucraba enormes recompensas e información sobre la condesa. Luego los condujeron a Lord Ismanor y cayeron en una emboscada. No habría posibilidad de escape. Gracias, mundo de las sombras. Tu canal público es realmente útil. Decán escribió una oración adicional junto a la respuesta correcta, aunque no sabía si el mundo de las sombras podía verlo, pero ya estaba esperando con ansias su evaluación durante el acuerdo. Al ver a Decán terminar su trabajo, Morian tomó de nuevo el papel y el bolígrafo. Entonces Morian escribió en el papel: muy bien, hora de descansar. El profesor Katy y yo haremos la primera guardia, ustedes dos la segunda. Se lo mostró a Decán y Cornelia, quienes estaban desplomados en el sofá. Decán estaba un poco confundido. ¿No deberían estar Morian y yo en un grupo, y Cornelia y el profesor Kat en el otro? Decán quería decir algo, pero Morian no tenía intención de darle la pluma y el papel. Y el profesor Gato también había saltado sobre la cabeza de Morian, como si estuviera firmemente decidido a estar en un grupo con Morian. Cuando, maldito gato, te acercaste tanto a este viejo zorro. Decán realmente quería quejarse, pero viendo que su gato tenía sus propias ideas, solo se sentía impotente. Decán y Cornelia se miraron. No se detuvieron en eso. Cada uno dormía en un lado de la cama grande y espaciosa. Y pronto, ambos estaban dormidos. Después de confirmar que los dos estaban dormidos, Morian y el profesor Kat comenzaron su comunicación. Morian se sentó en el escritorio mientras el profesor Kat yacía en él, escribiendo. Comenzó a brindarle a Morian tutoría personalizada, poniéndolo al día con la trama que se había perdido. Todas estas eran historias que le había sacado a Cornelia cuando estaba con ella. Episodio 1. Todo comienza con el chico conociendo a la chica. En aquel entonces, todavía eran dos personas. No, en aquel entonces Cornelia todavía era una persona, pero Decán ya no parecía una. 171 KTH y Morian están completamente satisfechos. En la mansión, tarde en la noche, en esta habitación llena de ambiente clásico, Morian se sentó bajo las luces circundantes, bajando silenciosamente la cabeza para mirar la historia que KTH escribió para él en el papel. Un humano y un gato se comunicaron eficazmente sin pronunciar palabra. La silenciosa habitación estaba llena únicamente del suave susurro de los trazos de la pluma sobre el papel y de la suave y constante respiración de Decán y Cornelia. No estaba claro cuánto tiempo había pasado. Esta es la historia hasta ahora, miau. La profesora Gato yacía sobre la mesa, terminando el último trazo de escritura. Morian asintió. Mostró una expresión completamente satisfecha. Y estaba muy ansioso por la siguiente parte de la historia. Se volvió para mirar a Decán y Cornelia durmiendo profundamente como bebés en la cama, sintiéndose aliviado.
Morian revisaba de vez en cuando para ver si los dos se habían despertado, porque le preocupaba que mientras leía la historia, Dekan apareciera de repente detrás de él y lo mirara con una expresión aterradora. Morian creía firmemente que Dekan era capaz de tal cosa. Pero estuvo bien. Quizás porque Dekan y Cornelia podían sentir la presencia del otro, incluso en el lugar más peligroso de este mundo de las sombras de sexto nivel, se sentían excepcionalmente a gusto. Morian tomó el bolígrafo que estaba al lado de KTH, imitando casualmente a Dekan frotando la cabeza de KTH, y escribió en el papel. Por cierto, KTH, tengo una pregunta desde el principio. ¿Por qué agregas miau al final de tus oraciones incluso cuando escribes? Morian realmente había estado desconcertado desde que comenzó la noche. Pero él se abstuvo de preguntar. Sin embargo, al ver la pregunta de Morian, KTH inmediatamente agitó sus patas delanteras, nerviosa y exasperada, arrebatándole el bolígrafo de la mano a Morian. Miau, miau, miau. No es asunto tuyo. Es mi costumbre, miau. La maestra gato controló el bolígrafo para escribir estas palabras con fuerza en el papel. Parecía muy enojado por la duda de Morian. Morian sonrió impotente y quiso frotarle la cabeza a KTH nuevamente. Pero esta vez, KTH lo esquivó. No le dejó tocarlo. Justo cuando hicieron un poco de ruido, Dekan se frotó los ojos y se sentó de la cama. Aprovechando el estado aún somnoliento de Dekan, Morian y KTH rápidamente llegaron a un acuerdo y escondieron todos los papeles sobre la mesa. Interrogación de cierre. Al verlos así, Dekan mostró una mirada perpleja. ¿Ustedes dos simplemente me estaban criticando? Dekan miró el escritorio con ligero desdén y dijo en voz baja. KTH y Morian sacudieron la cabeza al unísono. HMPH. Basándose en sus reacciones ligeramente exageradas, Dekan podía estar seguro de que acababan de criticarlo. Pero a Dekan no le importaban estas cosas. Mientras no chismorrearan sobre él como colegialas, no le importaba mucho. Sin prestar más atención al gato canalla y al viejo zorro, Dekan volvió su mirada hacia el reloj que colgaba en la pared. Aunque todavía era un poco temprano, no estábamos lejos de la mitad de la noche. Entonces, ¿quieres cambiar de turno? Morian preguntó suavemente. Dekan sacudió la cabeza y miró a Cornelia, que todavía dormía profundamente. Déjala dormir un poco más. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al ver los gentiles ojos y el tono de Dekan, Morian no pudo evitar levantar a KTH, y KTH también se emocionó inusualmente, agitando sus extremidades. Dekan frunció el ceño mientras miraba a este humano y al gato. ¿Estás expresando oposición o acuerdo? ¿Y tú estás feliz o triste? Dekan sintió que desde que KTH y Morian se volvieron cercanos, a veces actuaban inexplicablemente como si tuvieran una enfermedad grave. Dekan, realmente tienes un prejuicio contra mí, ¿no? Profesora gato. No, miau. Morian. ¿Cómo es posible? Aquellos que tienen prejuicios contra ti o bien se han ido al inframundo o probablemente estén haciendo cola. Y así, los tres charlaron suavemente durante un rato, y Dekan vio que era el momento adecuado. Entonces Dekan caminó hacia el otro lado de la cama y palmeó suavemente el delgado hombro de Cornelia. Cornelia abrió los ojos, como si estuviera lista para entrar en modo combate en cualquier momento. Pero cuando vio la expresión de Dekan, inmediatamente se relajó. Incluso me siento un poco somnoliento otra vez. Ve al sofá. Si estás cansado, puedes descansar un poco más. Dekan dijo. Cornelia asintió, se levantó rápidamente de la cama, caminó hacia el sofá y se sentó en silencio. La segunda mitad de la noche. Morian y KTH pronto se acostaron a descansar, mientras Dekan y Cornelia estaban sentados juntos en el sofá, vigilando. En realidad, Morian y KTH estaban en cierta desventaja. Porque no estaba claro cuándo la condesa Lisleena tocaría a la puerta en la segunda mitad de la noche para informar sobre la finalización de la tarea. Pero KTH era por naturaleza un noctámbulo y podía holgazanear a la sombra de Dekan durante el día. Y como Morian estaba siendo tan inusualmente amable, incluso sin saber el motivo, Dekan no pudo molestarse en investigar. Estos dos probablemente solo estaban tratando de hablar a sus espaldas. El tiempo pasaba minuto a minuto. La habitación se volvió aún más silenciosa que antes. Cornelia parecía todavía un poco somnolienta.
Habiéndose despertado en mitad de la noche, fácilmente volvió a caer en su somnolencia anterior. Entonces se apoyó en el sofá, dormitando, y gradualmente inclinó su cabeza para descansar sobre el hombro de Decán. Y Decán permaneció sentado en silencio, inmóvil, como una pieza de ajedrez. Miró el cuadro en la pared de la habitación, como si reflexionara sobre algo. Parecía una intuición. Decán sintió como si alguien lo estuviera observando. Examinó la habitación con la mirada y rápidamente se dio cuenta. Morian y Kat Theacher, que yacían en la cama, lo observaban en secreto. Decán. ¿No estás dormido? Profesor Agato y Morian. Quedándose dormidos. Decán. ¡Qué idiotas! Hasta que una luz gris azulada apareció fuera de la ventana. Aunque el cielo todavía estaba oscuro, anunciaba la llegada del amanecer. Toc, toc. Por fin llamaron a la puerta del dormitorio. Entonces, la voz de la condesa Lisleena llegó desde afuera de la puerta. Señor Marqués, le pido disculpas por capturar solo a 3 personas esta noche. No mucho después, Morian, acostado en la cama, abrió los ojos, pero no mostró intención de levantarse. Él respondió: lo hiciste bien. Ya casi amanece. Ve a descansar. Que tu engendro vampiro lleve a mi engendro vampiro a interrogar a estos humanos. Al escuchar la voz de Morian desde el sofá, Decán no pudo evitar fruncir el ceño y mirar al Morian acostado. Morian ya había cerrado los ojos y volvió a dormirse. Lo que quieres decir es, ¿no tienes pensado ir? ¿Vas a seguir escondido en la habitación, descansando y durmiendo, mientras Conilia y yo vamos a trabajar? Aunque es razonable que un noble marqués vampiro evite las actividades durante el día. Pero Decán sintió que Morian estaba explotando el trabajo de sus compañeros de equipo. A este tipo deberían cobrarle. Él merece ser golpeado hasta la muerte por su padre. 172 Decanato comienza a explotar a los cultistas de la resurrección. Entendido, señor Marqués. La condesa Lisleena respondió desde afuera de la puerta, habiendo recibido los elogios de Morian. La voz de la condesa Lisleena no podía ocultar su alegre estado de ánimo. Sin embargo, parecía haber un poco de decepción, así como un poco de anticipación. Decepción por no tener la oportunidad de ver Marquis Roderick ahora mismo, y anticipación por ver Marquis Roderick nuevamente esta noche. Ella era como una jovencita enamorada. Decán escuchó los movimientos y pasos fuera de la puerta. Estaba seguro de que este pobre vampiro, cuyos sentimientos habían sido completamente engañados por Morian, se había marchado rápidamente. Ella dejó a 2 vampiros esperando en la puerta. ¿Cómo debería empezar la pelea? Decán murmuró para sí mismo. Aunque durante el día podía asegurarse de que los vampiros no se atreverían a huir a la ligera de la mansión para bañarse en la luz del sol. Todavía sería demasiado problemático lidiar con 5 vampiros de nivel 6 con enormes reservas de salud y la condesa Lisleena dentro de la mansión, todos a la vez. Si solo tuviera explosivos poderosos, podría volar esta mansión por los aires, y luchar contra los vampiros bajo el sol sería tan fácil como cortar melones y verduras. Desafortunadamente, aquí no había soporte de respaldo como en Tristine City. Aunque podía comprar explosivos con dinero en la Cámara de Comercio. Comprando tantos explosivos poderosos y luego caminando directamente hacia la mansión de los Lores. Era poco probable que algún caballero se quedara sentado observando tal comportamiento. Entonces, para resolver estos vampiros de la manera más sencilla sin lastimar a los inocentes, parecía que solo podía explotar a esos 3 prisioneros. Trabajo perfecto. Después de todo, a Decán no le gustaba pelear y matar con sus propias manos. Si pudiera evitar hacerlo él mismo, preferiría quedarse sentado y observar cómo otros luchan por él. Decán meneó la cabeza con impotencia y tocó suavemente la mejilla de Conilia. Conilia abrió los ojos y miró a Decán que estaba a su lado. Es hora de ponerse a trabajar. Ah, ok. Conilia se despertó rápidamente, llena de energía. Los 2 se pusieron las máscaras y salieron de la habitación. En ese momento, ambos usaron pociones mágicas compradas en la Cámara de Comercio para disfrazar su color de cabello de negro. Después de todo, no querían darle a los cultistas de la resurrección la oportunidad de adivinar sus identidades.
incluso aunque llevaran máscaras, en cuanto mostraban un poco de sus habilidades y se veía el color de su cabello, las personas que los conocían adivinaban rápidamente quiénes eran. Señores míos, por favor seguidme. Los engendros vampiros vestidos de sirvientes en la puerta hicieron una reverencia a los dos y hablaron respetuosamente. Aunque todos eran engendros de vampiros, los rangos de sus amos eran diferentes, por lo que sus propios rangos naturalmente también eran diferentes. Además, estos dos demonios parecían ser los confidentes del marqués. Pero para la condesa Lisleena, no eran tan importantes. Así, Decán y Conilia siguieron a los dos engendros vampiro. Por cierto, cuando capturaste a los enemigos ayer, ¿qué magia usaron? Decán preguntó a los dos engendros vampiros mientras caminaban por el pasillo. ¿Usaron esos extraños objetos mágicos otra vez? ¿Esas tarjetas? Sí. Esos son precisamente los métodos desarrollados por la Iglesia de la Resurrección para lidiar con los vampiros. Debemos eliminarlos de raíz. Decán explicó con cara seria, engañando al engendro vampiro. Luego preguntó sobre los detalles de la batalla de ayer. Los resultados casi hicieron que Decán estallara de risa. La composición de los tres era demasiado obvia. A partir de la descripción de estos dos engendros, básicamente se podría confirmar que los tres tipos capturados habían usado las cartas mágicas de la serie Sombra producidas por el obispo Sombra Minos. Decán ahora incluso comenzaba a sospechar si Minos había intentado intencionalmente engañar a la gente al hacer que los efectos especiales de las cartas de la serie Sombra fueran tan obvios. Aunque las cartas de Minos eran de hecho populares entre los cultistas de la resurrección e incluso se habían convertido en el equipo estándar producido en masa para la Iglesia de la Resurrección. Siempre que sacabas estas tarjetas para usarlas, era básicamente equivalente a autoidentificarte. Hasta el punto en que incluso si una persona promedio lograra apoderarse de las cartas de la serie Sombra, no se atrevería a usarlas a la ligera, por miedo a ser confundido con un cultista de la resurrección. Bajo la guía de Vampire Spawn, Decán pronto llegó al sótano de Lord Smanor. Este sótano parecía notablemente una prisión de alta seguridad. Unos pocos destellos de luz parpadeaban en el pasillo solo para ser tragados por la oscuridad ilimitada, incapaz de causar una sola onda en las paredes forjadas en acero. La pesada puerta de hierro, imbuida de magia, era como un ataúd de hierro incrustado en un rincón remoto, lleno de una pesada sensación de opresión. El propósito original de este sótano era un túnel de evacuación de emergencia para el señor. Ahora se había convertido temporalmente en una celda. Cuando el engendro vampiro abrió la pesada puerta de hierro, un penetrante olor a sangre se precipitó inmediatamente hacia ellos. Quizás para un vampiro, esta era una fragancia dulce. Pero para un humano, ese olor era sin duda insoportable. Pronto vieron a los retadores capturados. Los tres prisioneros gravemente heridos tenían las manos y los pies atados con grilletes. Parecían gravemente heridos, con algunas partes de sus cuerpos ya destrozadas y ensangrentadas. Claramente, no les había ido bien en la feroz batalla anterior con los engendros vampiros. Y como los engendros vampiros estaban en el mismo nivel 6 que estos retadores, naturalmente no se atrevieron a ser descuidados. Así que, para asegurar una victoria segura, los vampiros hicieron todo lo posible. Solo habían preservado sus vidas lo máximo posible. Mientras que el mago y la guerrera anteriores, así como los humanos capturados incluso antes, no habían sobrevivido a la noche. Sin embargo, esto significaba que el engendro vampiro no se había alimentado la noche anterior y solo podía observar con nostalgia cómo estos tres humanos estaban encerrados en la celda. Los tres prisioneros miraron las figuras que se acercaban con expresiones aterrorizadas. Estaban casi desesperados. Ustedes salgan primero y espérenos en la puerta. Decán instruyó a los dos sirvientes vampiros. Sí, mi señor. Los dos engendros vampiros obedecieron. La actitud de los vampiros claramente hizo que la mirada de los tres prisioneros hacia Decán y Conilia fuera aún más aterrorizada e inquieta. ¿No era el amo de estos engendros vampiros? Condesa Lisleena. Porque había otros señores. Podría ser que hubiera algún jefe oculto desconocido en este mundo de las sombras. E inmediatamente formularon una hipótesis muy aterradora. Había alguna posibilidad.
que el marqués Roderick no había sido derrotado por un retador, sino que había sido reemplazado por una existencia aún más aterradora dentro del mundo de las sombras. Era posible que Shadow World tuviera escenarios interconectados. Por ejemplo, mientras estaban atravesando un mundo de las sombras de nivel 6 en el sur del Reino Santo, el Reino Santo del norte de otra línea temporal podría estar atravesando un mundo de las sombras de nivel 8. En algunos mundos de las sombras, si la suerte era lo suficientemente mala y el mapa y la línea de tiempo se alineaban, además de que se activaban algunas condiciones de error, era muy posible que enemigos poderosos de un mundo de las sombras de diferente dificultad se entrometieran. Si eso sucediera, su esperanza de escapar pasaría de ser cercana a cero a ser realmente cero. Debido a que las cartas mágicas ligadas al alma podían eterearse y ocultarse dentro del alma de uno, sus cartas mágicas no habían sido confiscadas por los vampiros. Estaban esperando a que llegara el día, cuando las defensas de los vampiros estuvieran en su punto más débil, para escapar. Porque los vampiros solo podían ejercer aproximadamente una décima parte de su poder cuando se exponían a la luz solar. Mientras pudieran atravesar con éxito la mansión durante el día y salir corriendo, los vampiros naturalmente no los perseguirían fuera de la mansión. Pero ahora, estos dos recién llegados que llevaban máscaras espeluznantes les hacían sentir un miedo incomparablemente cercano a la muerte. Ustedes, humanos tontos que se atrevieron a provocar a la raza de los vampiros, están dispuestos a pagar el precio correspondiente. Decán dijo fríamente. Mientras hablaba, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y escribió en ella: «Coopera conmigo y te salvaré». Se lo mostró a los tres prisioneros. Al mismo tiempo, Decán sostenía en su mano su certificado de sacerdote de la Iglesia del Santo Ritual. Esto provocó que las expresiones de los tres prisioneros se volvieran increíblemente conmocionadas. Poco después, Decán volvió a escribir en el papel: «Originalmente éramos el sacerdote y la monja de la ciudad, y también amigos cercanos del sumo sacerdote Kevin. Tras la derrota del sumo sacerdote, fingí rendirme ante la condesa Lisleena. Ella cree que me ha controlado mentalmente, pero en realidad, usé el poder de los dioses para resistirlo. He estado al acecho a su lado, esperando una oportunidad para encontrar personas que hayan descubierto su existencia para derrotarla juntos». El repentino giro de los acontecimientos dejó atónitos a los tres prisioneros por un momento. Pero pronto comprendieron la situación. Los personajes clave de la historia vinieron a rescatarlos. Este sacerdote nativo del mundo de las sombras debe ser la clave para cambiar el rumbo de este mundo de las sombras aparentemente irresoluble. 173 Arena de la muerte de Decán. La situación de anoche ya había hecho que estos tres cultistas de la resurrección se sintieran extraños. Porque el mundo de las sombras ofrecería indicaciones de misiones que parecían trampas. Fue como si el mundo de las sombras y el poderoso enemigo final se hubieran confabulado para engañar a los retadores. Generalmente, las misiones en el mundo de las sombras no serían tan imposibles de resolver. Ahora parecía que ser capturado era en realidad un paso necesario hacia el éxito. Porque solo si fueran capturados se activaría el misterioso oficial divino de la Iglesia del Santo Ritual para rescatarlos. Una vez que escaparan de aquí y reunieran suficientes pruebas e información, podrían seguir al oficial divino hasta la Iglesia del Santo Ritual para solicitar apoyo. Entonces, podrían acabar con los vampiros que acechan en la mansión de los lores de un plumazo. Este era el camino de ataque correcto y lógico. Será mejor que confieses toda tu información rápidamente, o te haré sufrir todo el dolor imaginable en el mundo humano. Aunque pronunció palabras amenazantes, Decán volvió a desempeñar el papel de sacerdote benévolo y justo. Colocó 3 botellas de pociones curativas de alto grado frente a los 3 prisioneros y continuó transmitiéndoles información con un bolígrafo y un papel. Cura tus heridas lo más rápido posible. Desataré tus cadenas. Te daré una oportunidad. Por favor, debes derrotar a esos 2 vampiros. La gloria de la humanidad perdurará para siempre. La espalda de Decán era tan recta como un pino, y cada trazo que escribía era fuerte y vigoroso, como si estuviera lleno de odio hacia los vampiros y su determinación de vengar a su querido amigo. Aunque Decán llevaba una máscara en ese momento, su imponente rectitud era difícil de ocultar.
y su aura noble y digna de funcionario divino parecía convertirse en la única luz en esta celda oscura y fría, ferviente y deslumbrante. Por un momento, los tres prisioneros quedaron atónitos. Nunca esperaron que un día recibirían tal salvación. Sus sentimientos eran complejos. Pronto, Cornelia caminó detrás de los tres prisioneros, agarró las cadenas conectadas a sus grilletes y luego las rompió una por una. Poseía habilidades profesionales para abrir cerraduras, destacándose en ello tanto de día como de noche. Así que sabía exactamente cómo doblar el metal para producir el menor ruido posible. Así, Cornelia desató a los tres prisioneros como por arte de magia. En este punto, Decán escribió las siguientes instrucciones en el papel. Más tarde, engañaré a los dos vampiros de afuera para que entren sin guardia. Por favor, usen todas sus fuerzas para emboscarlos y acabar con ellos. Luego corran directamente y transmitan la información. También les ayudaremos a contener a la condesa Lisleena y a sus tres engendros vampiros restantes. Las palabras de Decán transmitían un sentido de disposición al sacrificio. Los tres prisioneros asintieron pesadamente. No pudieron evitar sentir cierto respeto por este nativo del mundo de las sombras que estaba frente a ellos. Pronto, Decán salió por la puerta y le dijo a los dos vampiros que estaban vigilando afuera: el interrogatorio ha terminado, ya no sirven. Pueden cenar. ¿En serio, podemos? Al escuchar las palabras de Decán, ambos vampiros mostraron expresiones emocionadas. Durante este período, para cumplir con la política de perfil bajo de la condesa Lisleena, no habían capturado ninguna presa. Además, anoche, para mantenerlos con vida para el interrogatorio, no les habían dado ni una gota de sangre. No os preocupéis, esta es la intención del marqués. Quien más trabaja, más recibe. Ningún trabajo será explotado. Decán le dio una palmadita en el hombro al engendro vampiro que estaba a su lado y dijo: los dos engendros de vampiros lo pensaron y de hecho lo encontraron razonable. Al fin y al cabo, eran ellos los que se quedaban despiertos durante el día sin dormir, trabajando horas extras. ¿Qué hay de malo en tener una comida abundante? Entonces, sigamos adelante. Agradezcamos al marqués su permiso en nuestro nombre. Justo cuando los dos engendros vampiros estaban a punto de entrar, Decán presionó nuevamente el hombro del engendro vampiro que estaba a su lado y le susurró al oído: ten cuidado al entrar. Parecen tener un plan B para liberarse de sus cadenas y contraatacar. El engendro vampiro asintió. Comprendieron rápidamente el significado de Decán. Los tres prisioneros aún podrían tener algo de confianza. Las tarjetas que nunca se pudieron encontrar en los prisioneros eran probablemente su esperanza de regreso. Entonces, en el momento en que los dos engendros vampiros entraron en la celda de la prisión, la guerra está a punto de estallar. Un lado estaba listo para un ataque sorpresa, mientras que el otro estaba listo para enfrentarlo. Así que rápidamente se convirtió en una confrontación directa de vida o muerte. De repente, fue como si la dinamita hubiera explotado en la celda de la prisión. Incluso estando afuera, Decán podía sentir una sensación de temblor dentro de la celda. Si esta celda no fuera lo suficientemente resistente y reforzada con una poderosa barrera mágica, la conmoción probablemente habría provocado el colapso de parte de la mansión. Muere, vampiro. Humanos insensatos. ¿Creen que no podemos ver a través de sus pequeños trucos? Ambos lados ya habían formado una disputa mortal la noche anterior, y tan pronto como comenzaron a pelear, se enfurecieron particularmente. Decán también cerró pensativamente la puerta de hierro para ellos y la cerró con llave. Cuando se lucha, debe ser a muerte. A nadie se le permite marcharse hasta que se decida un vencedor. Entonces Decán sacó su carta mágica más versátil, Three Corpses Rampage, y la activó con anticipación. Cuando se activó esta carta, se pudieron escuchar los rugidos de los vampiros y los cultistas de la resurrección en la celda de la prisión cada vez más fuertes. Ambos bandos, ya algo alterados, parecían ahora decididos a no detenerse hasta decidir un ganador. Amor y paz. Al escuchar los hermosos sonidos de la celda de la prisión, Decán no pudo evitar tararear una pequeña melodía. Después de haber luchado por un tiempo, Decán consideró que su condición debía ser algo pobre, porque los gritos se habían vuelto más silenciosos, como si no hubieran comido. Necesitaba darles ánimos. Entonces Decán llamó al poeta arruinado desde afuera de la puerta.
De repente, los rugidos en la celda de la prisión se convirtieron en gritos. Los enemigos se mataban entre sí, pero el dolor se había multiplicado por 10 para todos. La naturaleza de este combate a muerte cambió instantáneamente. Los cultistas de la resurrección y los vampiros en la celda de la prisión ya estaban viendo rojo. Incluso sabiendo que era un juego de muerte, no podían parar. Entonces, después de un tiempo, Dekan confirmó que los sonidos de la celda de la prisión eran extremadamente débiles. Parecía que ya habían caído 2 o 3. Quizás todavía quedaban 2 tipos duros luchando por el golpe decisivo. En ese momento ya no podía dejarlos pelear más. Dekan no les permitió hacer lo que querían. Cornelia, ya puedes entrar. Al escuchar las instrucciones de Dekan, Cornelia activó inmediatamente Olive's Ultimate Madness, agarró el libro del detective de sangre, abrió la puerta de hierro y corrió hacia la celda de la prisión. Luego solo se oyeron más gritos agonizantes desde la celda de la prisión. En 5 segundos, toda la celda de la prisión quedó en silencio. Dekan entró en la celda de la prisión como si estuviera paseando por un jardín, mirando las 5 figuras que yacían horizontal y verticalmente en el suelo. Los 3 cultistas de la resurrección, en su mayoría, habían fallecido. Cornelia ya había comenzado a saquear las cartas que dejaron caer. En cuanto a los 2 engendros vampiros, eran verdaderamente de sangre gruesa. Estos pocos golpes no fueron suficientes para matarlos. Actualmente, Cornelia los dejó completamente inconscientes luego de ser golpeados. Pero no era un gran problema. Podía sacarlos más tarde para que tomaran el sol, atarlos y asarlos al fuego para matarlos. No se acabaron 5 molestias con eso. La siguiente es usted, Condesa Lisleena. Dekan tarareó otra melodía, juntó las manos a la espalda y caminó tranquilamente hacia las escaleras. Cornelia también trotó para seguirlo. 174 Predicción mutua de Dekan y morían 2 en 1. A continuación, siempre que logremos que Morian suba y la provoque, podremos encargarnos fácilmente de la condesa Lisleena. Dekan le dijo a Cornelia, las comisuras de su boca se curvaron en un arco agradable que no pudo evitar. Los 2 subían tranquilamente las escaleras que conducían al dormitorio del segundo piso. Planeaban volver al dormitorio para despertar al perro perezoso de Morian y luego pedirle que le tendiera una trampa a la condesa Lisleena. Esta última tarea del mundo de las sombras sería entonces una victoria fácil. Las vacaciones ya han comenzado. Además, lo que Dekan más esperaba hoy era sin duda la mirada de confusión, miedo y luego desesperación en el rostro de la condesa Lisleena cuando la estaban preparando. Dekan ya podía imaginar la expresión en el rostro de la condesa Lisleena en el momento en que cerró los ojos esperando el beso de Morian, solo para que Morian hundiera una espada envenenada en su corazón. Dekan ya estaba un poco impaciente. Sean humanos, Dekan Kings. Incluso un vampiro es más humano que ustedes, miau. Una voz débil se escuchó desde detrás de Dekan. El profesor Gato no pudo evitar sacar la cabeza de la sombra de Cornelia para dar una dura crítica a Dekan. Dekan se giró con cara de confusión para mirar al profesor Gato a la sombra de Cornelia. Decanato, ¿por qué estás aquí? Profesor Gato, por supuesto que tengo que seguirlos para estar seguro. Es lo mismo donde sea que duerma, miau. La sonrisa de Dekan desapareció instantáneamente. Parecía haber pensado en muchas cosas. Al ver el cambio en la expresión de Dekan, el profesor Gato se retiró apresuradamente a la sombra de Cornelia. Aunque no sabía el motivo. Pero también sabía que parecía haber actuado fuera de las expectativas de Dekan y que podría haber arruinado algo. En realidad, Morian lo había contado en secreto la noche anterior. Que siga a Dekan y Cornelia durante el día, registre cada momento y se comuniquen más en el futuro. Dekan permaneció en silencio por un rato, luego se acuclilló junto a la sombra de Cornelia y golpeó su puerta. Maestro Gato, confiesa y serás tratado con indulgencia. Morian te engañó para que nos siguieras. ¿Eh? Miau, ¿hay algún problema? El profesor Gato no se atrevió a sacar la cabeza. Tartamudeó, intentando salir adelante. Maldita sea. Aunque Dekan no sabía exactamente cómo Morian había hechizado a la maestra Gato. Pero era demasiado perezoso para investigarlo más a fondo. De todos modos, una vez que el profesor Gato saltó a los brazos de Cornelia, Dekan no pudo hacerle nada. ¿Qué hizo Morian? Cornelia preguntó llena de confusión. Ese cabrón se escapó.
Ahora tendremos que trabajar horas extra otra vez. Decán respondió con los dientes apretados. Si el profesor Gato no hubiera estado observando a Morian, Morian seguramente ya habría aprovechado esta única oportunidad para huir. Y si la maestra Gato estuviera en el dormitorio, Morian no habría dejado a un gatito débil y lamentable como la maestra Gato solo en la habitación del señor y se habría escapado él mismo. Aunque era un especulador sin escrúpulos, todavía tenía algo de conciencia hacia su propia gente. Pronto, Decán y Cornelia llegaron al dormitorio en el que se habían alojado originalmente en el segundo piso. Al empujar la puerta del dormitorio, como Decán esperaba, Morian ya se había ido. Sin embargo, notaron una carta dejada por Morian en el escritorio. Decán recogió la carta con cierta renuencia. Abrió el sobre y sacó la hoja de papel cuya tinta aún no se había secado. A Decán, Cornelia y la maestra Gato. Cuando veas esta carta, ya me habré ido. Las donaciones obtenidas a través del enriquecimiento diligente esta vez son alrededor de 3.000 monedas de oro sagrado. Me llevo 1.000, y el resto está en este gremio de comerciantes. Tarjeta de cristal, como fondo para tus viajes de lujo. También la he puesto en el sobre. Te deseo un feliz viaje al Reino Santo y que disfrutes de un viaje de ensueño lleno de hermosos recuerdos. Sin embargo, primero tendrás que lidiar con la condesa Lisleena. Es una lástima no poder ver con mis propios ojos vuestras heroicas figuras trabajando horas extras. Me hace sentir un poco solo. Espero que puedas tratar con ella con honor, en lugar de recurrir a ideas deshonestas. Siempre he sido una persona correcta. Pero, en consecuencia, déjame la investigación de los 2 retadores restantes que no han sido capturados. Podrás jugar tranquilo después de acabar con la condesa Lisleena. En cuanto al puesto de director de marketing de Happy Group que mencionaste antes, Decán, lo consideraré. Después de todo, nunca he trabajado para nadie. Además, creo que sin mí podréis disfrutar más libremente. Esperando con ansias nuestro próximo encuentro. Morian. Después de leer la carta, Decán meneó la cabeza con impotencia. Una vez que un tipo como Morian, que era bueno disfrazándose, huyó y se mezcló entre la multitud de la ciudad-estado, fue casi imposible encontrarlo nuevamente. Y Morian fue sin duda la persona que mejor entendió a Decán. Métodos como la pesca también hacían casi imposible conseguir que Morian mordiera el anzuelo. Se podría decir que esta ola fue la redención de Morian, una fuga de prisión exitosa. Realmente me hiela el corazón. Decán había pensado que había cierta confianza mutua entre él y Morian. No esperaba que Morian huyera tan decididamente. Hablando de eso, ¿por qué se escapó Morian, miau? El profesor Gato preguntó confundido. Sin embargo, esta pregunta provocó que Decán y Cornelia se miraran el uno al otro con un poco de conciencia culpable. Por un lado, estaban planeando que Morian actuara como gigoló en un momento. Por otro lado, después de terminar la tarea del mundo de las sombras, lo primero que planearon hacer fue atar a Morian. Decán había predicho que Morian definitivamente no sería muy honesto, así que quería controlarlo primero. Sin embargo, Morian parecía haber predicho la predicción de Decán. Aprovechó esta última oportunidad para huir. Estaban planeando hacerle algo, miau. ¿Cómo puede ser eso? Tanto Decán como Cornelia respondieron superficialmente. Al ver la actitud de Decán y Cornelia, el profesor Gato rápidamente adivinó sus planes. Estos dos definitivamente estaban planeando secuestrar a Morian y luego darle algún entrenamiento de estilo militar. Aunque el profesor Gato sintió que Morian parecía haberlo engañado también. Pero pensándolo bien, el hecho de que Morian fuera un alma gemela no debería ser falso. Morian realmente no quería ser la tercera rueda. Así que decidió irse solo. El profesor Gato perdonó rápidamente a Morian. Decán. TSK, este chico. La próxima vez que nos encontremos, actuaremos de inmediato. No le des la oportunidad de hablar. Cornelia. Está bien. Mientras la maestra Gato pensaba, Decán y Cornelia ya estaban planeando su próxima estrategia para lidiar con Morian. Al escuchar esto, el maestro Gato no pudo evitar lamentarse. Ahora siento que es lógico que Morian huya, son demasiado aterradores, miau. Jejeje, pensar que se atrevería a desertar en el momento crítico. Por alguna razón, Decán comenzó a reír de nuevo. Hace tiempo tuve el presentimiento de que Morian me haría algo, así que también le preparé una pequeña sorpresa.
Decán ya había predicho que Morian podría predecir su predicción. Así que había hecho preparativos con antelación. Primero, vamos a ocuparnos de la condesa Lisleena. Luego, le daremos un poco de diversión a Morian. Aunque Decán ya no pudo atrapar a Morian, pero garantizó que se metería con la cabeza de Morian más tarde. En ese momento, 2 engendros de vampiros estaban afuera de un dormitorio en el segundo piso de la mansión. Esta era la habitación de la condesa Lisleena. Dentro de la habitación, además de la condesa Lisleena, también estaba su única engendro vampiro femenino. Solo unas pocas luces iluminaban el espacio oscuro de la habitación. Las cortinas de la habitación habían sido reemplazadas por una tela negra pesada, bloqueando toda la luz solar. La condesa Lisleena estaba originalmente dormida, pero por alguna razón, hubo un alboroto abajo, como si estuvieran haciendo obras de renovación. Aunque sabía que los 2 demonios bajo el mando del marqués Roderick interrogarían a los 3 prisioneros, el ruido era demasiado fuerte. Fue como si sus 2 engendros vampiros y esos 3 prisioneros se hubieran peleado. Pero al poco tiempo el ruido se calmó. Parecía que esos 2 demonios habían terminado el interrogatorio. Luego deberían ir a informar al marqués, y luego tal vez vendrían a buscarla. La condesa Lisleena pensó. Así que ella estaba despierta, sentada en el borde de la cama, esperando la situación por el momento. Estaba deseando volver a ver al marqués pronto. Ella esperó así durante decenas de minutos. Finalmente hubo algún movimiento fuera de la puerta. Entonces alguien llamó a la puerta. Señora condesa Lisleena, el marqués Roderick quisiera invitarla a una conversación. Al escuchar la voz del engendro del demonio fuera de la puerta, la condesa Lisleena se levantó felizmente del borde de la cama. Ella fue apresuradamente a abrir la puerta. 2 demonios enmascarados estaban afuera de la puerta esperándola. El marqués desea hablar con usted a solas. Decán hizo una respetuosa reverencia a la condesa Lisleena y luego dijo, está bien. La condesa Lisleena rápidamente hizo una señal a sus vampiros para que se quedaran allí y luego siguió a Decán y Conilia con impaciencia. Entonces Decán y Conilia llevaron a la condesa Lisleena a su habitación. El marqués te espera dentro. Decán sostuvo el pomo de la puerta, preparándose para abrirle la puerta a la condesa Lisleena. En ese mismo momento, Conilia estaba lista para actuar. Al instante invocó el grimorio libro del detective de sangre y lo estrelló con fuerza contra la cabeza de la condesa Lisleena. Sin embargo, la condesa Lisleena volvió a esquivarlo con un movimiento extraño. Las reacciones de la condesa Lisleena parecieron excepcionalmente rápidas. Conilia en realidad no pudo golpearla por un momento. La condesa Lisleena miró a Conilia con cara de sorpresa y enojo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero Conilia no le respondió. Ella simplemente tomó su herramienta y la golpeó contra su cabeza otra vez. Decán también convocó al poeta arruinado para asegurarse de que una vez que el grimorio de Conilia golpeara, causaría 20 veces más dolor y dejaría inconsciente a la condesa Lisleena. Para enemigos que pueden ser asesinados con la fuerza, nunca desperdician palabras. Sin embargo, Decán pronto descubrió que la agilidad de la condesa Lisleena no se debía a que sus habilidades físicas fueran fuertes en ese momento, sino más bien porque parecía tener la capacidad de predecir brevemente los movimientos del enemigo, similar a un atributo de evasión extremadamente alto. Cuando se conocieron por primera vez, la condesa Lisleena pudo evitar el ataque furtivo de Conilia desde el frente, presumiblemente debido a esta habilidad. Altas estadísticas, enorme reserva de salud, ser bueno en disfraces e incluso traer subordinados era una cosa. Como era ella también un personaje de tipo evasivo, si a la condesa se le permitiera recuperarse a su estado completo de nivel 7, realmente sería bastante problemático. Al menos 13 rivales convencionales de nivel 6 combinados tendrían dificultades para derrotarla a ella y a sus 5 engendros vampiros. Desafortunadamente, la suerte de la condesa fue maldecida por el cielo, y su inteligencia tuvo problemas debido a su enamoramiento. Fue como si el oponente le hubiera robado el varón accidentalmente, llevándoselo después. El grupo de Decán la pilló con las manos en la masa en la mansión de los Lores, lo que hacía difícil que no jugaran con ella unilateralmente. Y ahora, ella realmente se mantuvo firme bajo la persecución de Conilia. Si el tiempo de beneficio de Conilia expirara, realmente no podrían hacerle nada a esta condesa.
Además, varios de sus descendientes vampiros también se habían apresurado a acudir siguiendo sus órdenes. Fue una recreación clásica de la escena cuando se conocieron por primera vez. Pero no importaba. Deccan no les había tenido miedo la última vez. Porque Deccan tenía una carta en su mano que contrarrestaba perfectamente todos los vampiros. La última vez, Deccan estaba preocupado de que ella pudiera escaparse. Después de todo, era de noche. Pero ahora era de día, y esta mansión era al mismo tiempo el paraguas y la jaula de la condesa Lisleena. No podía escapar en absoluto. El valor de la condesa Lisleena también se había reducido al mínimo. Era hora de cosechar. Entonces Deccan sacó esa carta mágica de nivel 3 especializada contra vampiros. No importaba qué tipo de habilidades sofisticadas tuviera la condesa Lisleena. Una vez utilizada esta carta, podría permitir a Cornelia lidiar instantáneamente con la condesa Lisleena. Entonces Deccan usó puño solar. Instantáneamente, todo el oscuro pasillo se convirtió en un mundo de luz. Y Deccan era el sol. La condesa Lisleena no solo quedó cegada por esta luz repentina, sino que también sintió que todo su cuerpo caía en una sensación de impotencia. Fue como estar bañado por una luz solar extremadamente fuerte. No solo reveló una apertura debido a este destello, sino que también perdió su capacidad de contraatacar. Pero Cornelia no estaba cegada en absoluto porque llevaba una máscara. Entonces Cornelia la atrapó rápidamente y un golpe letal con el lomo del libro la golpeó en la frente. Los ojos de la condesa Lisleena se pusieron en blanco y todo su cuerpo se estremeció mientras se desmayaba por el dolor. Este es el poder más puro de la luz solar. ¿Lo sentiste? El chico del sol Deccan dijo. Los 3 engendros vampiros que habían perdido a su comandante de repente quedaron sumidos en un estado de confusión. Por un lado, tenían miedo de este demonio violento que sostenía un libro. Por otro lado, tenían miedo del demonio del infierno que estaba detrás y que podía usar el poder del sol. A sus ojos, los oponentes eran como 2 espíritus malignos que caminaban gradualmente hacia ellos. Al poco tiempo, los gritos de los vampiros volvieron a resonar en la mansión. ¡Mierda! ¿Puede este bastardo dejar de lanzar destellos sin previo aviso cada vez? Los miembros de la audiencia que habían sido cegados por Deccan hace un momento volvieron a maldecir enojados. ¿Puede esta carta ser realmente efectiva contra los vampiros? Al fin y al cabo, se llama puño solar, no destello. Las cartas que crea Deccan parecen no tener nombres engañosos. El público incluso sospechó que el objetivo principal de Deccan al crear la carta era especializarse contra los vampiros. Es una lástima que la última vez en la antigua mansión en la colina árida, el último y poderoso enemigo, el vizconde Agustín, fuera sometido antes de que Deccan pudiera siquiera usar puño solar. ¿Es este tipo el enemigo de todas las razas? ¿Por qué siempre está pensando en crear cartas específicas? Pensándolo bien, realmente se especializa en luchar contra la facción malvada. No lo pienses así. Él solo es un delincuente que se aprovecha de otros delincuentes. 175 Decanato, Maestro y el destino enredado con el Reino Santo, capítulo 2 en 1. Bajo el gran árbol en el patio trasero de Lord's Manor. Al mediodía, la luz del sol no parecía especialmente fuerte. Solo delgados rayos se filtraban a través de los huecos entre las hojas, brillando sobre Deccan y Cornelia. Uff. El trabajo está hecho. Deccan se apoyó contra el árbol, tomando tranquilamente el sol. Cornelia se sentó a su lado. Los dos estaban tan relajados y cómodos como cuando jugaban con los gatos detrás de la escuela. Solo que esta vez, trasladaron a la condesa Lisleena al patio trasero para tomar el sol con ellos. Pasaron bastante tiempo aquí, y finalmente usaron purificación de sangre para evaporar toda la sangre del cuerpo de la condesa Lisleena. Al igual que cuando le dieron fisioterapia al jefe de la antigua mansión de la montaña estéril, el vizconde Agustín. Siempre que Deccan usaba purificación de sangre para despertar dolorosamente a la condesa Lisleena, Cornelia la dejaba inconsciente con libro del detective de sangre. Bajo la luz del sol, la condesa Lisleena era tan fácil de dormir como un bebé. Uno se encargaba de la anestesia, el otro del tratamiento. Tras repetir decenas de sesiones, finalmente purificaron por completo a este conde vampiro. Cuando la sangre de un vampiro se agota por completo, no importa cuán fuerte sea su capacidad de recuperación y vitalidad, no puede curar sus heridas.
Claramente, purificación de sangre también es una carta de contramedida contra los vampiros. Al ver que Decán y Conilia habían terminado su trabajo y la condesa Lisleena estaba completamente inmóvil, el señor que se había estado escondiendo en la mansión, finalmente salió y caminó hacia Decán. «Sumo sacerdote, ¿este vampiro está muerto?», el señor preguntó. «Sí, por supuesto. Puede estar tranquilo, señor». Decán respondió con una sonrisa tranquila. Parecía exactamente la sonrisa profesional de un experto, lo que hizo que el señor se sintiera increíblemente tranquilo. Anteriormente, cuando Decán y Conilia sometieron con éxito a todos los vampiros de la mansión, priorizaron despertar al señor. En teoría, siempre que el lanzador del control mental pierda la conciencia, es relativamente fácil eliminar el estado anormal de la persona controlada. Sin embargo, el estado anormal impuesto por la condesa Lisleena requería magia de purificación de alto nivel para eliminarlo fácilmente. El rango era la debilidad de Decán y Conilia. Pero ellos también tenían su manera. A veces los métodos físicos son mucho más efectivos que la magia. Y Conilia era una maestra de la magia de la fuerza. Así, el señor terminó con un gran golpe en la cabeza y finalmente, afortunadamente, se recuperó del control de la condesa Lisleena. Mientras estaba bajo control mental, el señor se sintió aturdido, como si estuviera en una pesadilla, pero tenía una impresión general de la causa y el efecto. Después de despertarse, incluso sin mucha persuasión por parte de Decán, comprendió rápidamente la situación. Sin duda, fue este extraño sumo sacerdote y la monja que era inseparable de él quienes salvaron la mansión de los señores y esta ciudad-estado. Aunque sus métodos y estilo eran demasiado poco ortodoxos, el señor claramente sabía cómo tratar a estos dos. Después de todo, era un hombre que distinguía el bien del mal. Además, independientemente de si estos dos eran socios de la justicia, al menos nadie que valore su vida se atrevería a provocarlos. Sin duda, estos dos eran incluso más aterradores que el vampiro. La condesa que le dio pesadillas. ¿Qué debemos hacer con esos vampiros encerrados en el sótano?, el señor preguntó vacilante. Por supuesto, esperaba que estos dos maestros pudieran ayudarlo a lidiar con estas amenazas persistentes. Pero al ver que Decán y Conilia parecían querer tomar una siesta y vivir una vida tranquila, no pudo obligarlos. Él solo podía preguntar de manera educada. ¿No podríamos simplemente enviar a esos pocos a la iglesia del santo ritual en la ciudad-estado para que se encarguen? Decán levantó una ceja, preguntando algo desconcertado. Él y Conilia solo planeaban acabar personalmente con el jefe para evitar complicaciones. Pero realmente no querían redimir lentamente a estos monstruos de élite con espesos charcos de sangre. Sumo sacerdote, ya no quiero confiar en la iglesia del santo ritual en esta ciudad-estado. Mientras hablaba, la expresión del señor se llenó de resentimiento. Entonces, ¿por qué confías en mí? ¿Acaso no soy también un sumo sacerdote de la iglesia del santo ritual? Decán preguntó. No, tú eres diferente. Tú y el sumo sacerdote Kevin son sumos sacerdotes del norte. Son sumos sacerdotes verdaderamente nobles y dignos de confianza. Al escuchar la respuesta del señor, Decán se sorprendió al principio. Luego se puso un poco más serio. No esperaba una trama tan parecida a un huevo de Pascua después de que la misión ya había terminado. Decán se dio cuenta de que no era un sumo sacerdote local, sino que venía de la Santa Capital. Podría ser que cuando anteriormente engañó a varios prisioneros en la mazmorra diciendo soy el amigo cercano del sumo sacerdote Kevin, en realidad fuera cierto en la historia de fondo. ¡Qué boca más profética! Por favor, transmítame todo lo que sepa, como los problemas con la rama de la iglesia del santo ritual en esta ciudad-estado. Decán comenzó a extraer información del señor. El señor guardó silencio, como si quisiera hablar pero no se atreviera. Por favor, habla con franqueza. No dejaré que nadie sepa que me has contado algo y me haré responsable de las consecuencias. Decán estaba particularmente preocupado por esta información. Le dio una suave palmadita en el hombro al señor, mirándolo con expresión seria. Aunque el mundo de las sombras ya había terminado, todavía podría seguir buscando información. Eso significaba que la historia del Reino Santo podría estar lejos de terminar. Además, Decán sospechaba fuertemente que el último mundo de las sombras al que entraron, mundo de las sombras,
ventisca en las montañas estériles, y historia secreta del santo rito marchitante, compartían el mismo trasfondo mundial. Si esto se pudiera verificar, entonces Decán muy bien podría ingresar al mundo de las sombras relacionado con el Reino Santo en el futuro. Generalmente la mayoría de los rectadores ingresan al mundo de las sombras de manera aleatoria. Pueden desafiar a muchos mundos de las sombras, pero nunca ingresar a aquellos con el mismo trasfondo mundial. Sin embargo, algunos rectadores ingresan a varios mundos de las sombras que están interconectados, como si estos desafiantes tuvieran un enredo inexplicable con este trasfondo mundial. En lugar de que ellos entraran a este mundo de las sombras por suerte, parecía más bien que ciertos mundos de las sombras fijos los eligieron. Anteriormente, cuando entró en la Academia de Demonios y en la antigua mansión de la montaña estéril, Decán no lo había sentido. Pero después de entrar en este mundo de las sombras, Decán lo sintió muy fuertemente. Parecía tener un verdadero enredo con el Reino Santo. El señor suspiró, apretó el puño como si hubiera tomado una decisión y dijo en voz baja: en realidad, no solo la iglesia del Santo Ritual en esta ciudad-estado se encuentra en esta situación. Toda la iglesia del Santo Ritual del Sur es así. Creo que la raíz del problema reside en la Santa Capital. Decanato. La Santa Capital. La Santa Capital era la capital real del Santo Reino, ubicada en la parte centro-sur del Santo Reino. Señor. Los rumores dicen que la parte norte del Reino Santo está actualmente envuelta en una guerra con la raza demonio, mientras que el sur actúa como si no fuera asunto suyo y la capital santa no hace nada. Esta actitud es exactamente como abandonar a los ciudadanos del norte. Solo buscan la autoconservación. Y ahora lo entiendo. La capital sagrada no ha abandonado el norte, sino que es indiferente a la seguridad de todos los ciudadanos. Incluso el sur recibe el mismo trato. Para protegernos verdaderamente, debemos confiar en sumos sacerdotes como usted de la facción del Cardenal Lune en el norte. Ya estás luchando contra la raza demonio en el norte, pero aún así vienes al sur para protegerte de los vampiros. La capital sagrada eventualmente te desgastará. El señor se agitaba cada vez más a medida que hablaba, como si, incluso a riesgo de perder la cabeza, estuviera decidido a terminar. Al escuchar la respuesta del señor, Decán asintió. Señor, gracias por tus palabras honestas y valientes. Tengo algunas preguntas más que hacerte. Pregunta lo que quieras. Después de más preguntas, Decán reconstruyó a grandes rasgos la historia de fondo antes de que comenzara este mundo de las sombras. Hace años, el sumo sacerdote Kevin fue enviado por el Cardenal Lune al sur para proteger el sello del Marqués Roderick. Recientemente, al escuchar rumores sobre vampiros en el norte, enviaron a otro sumo sacerdote, Decán, al sur para ayudar al sumo sacerdote Kevin en la defensa. Pero tan pronto como Decán llegó a la ciudad-estado, escuchó noticias del pueblo. Kevin desapareció, el puente está roto. Luego, el sumo sacerdote Decán siguió a los caballeros que vinieron de la ciudad a la ciudad-estado en busca de ayuda y se dirigieron a la ciudad, iniciando este mundo de las sombras. Decán ahora entendía un poco por qué, cuando el sumo sacerdote Kevin tuvo un incidente en la ciudad, solo Decán, este sumo sacerdote, fue de la ciudad-estado a investigar. Porque los sumos sacerdotes de la Iglesia del Santo Ritual del Sur realmente no hicieron nada. No te preocupes, informaré de la situación al Cardenal Lune. Decán ahora entendió que era un sumo sacerdote de la facción de Lune, por lo que actualizó su redacción. Hasta donde Decán sabía, Lune era el cardenal obispo más joven de la Iglesia del Santo Ritual y una fuerza central en el frente norte. Decán no esperaba que su identidad fuera la de un sumo sacerdote común y corriente, pero más bien, tenía un poderoso respaldo. Se encontraría con este patrocinador llamado Lune en futuros mundos de las sombras. Cardenal Obispo, Lune. Justo cuando Decán estaba pensando, de repente escuchó el murmullo del maestro en su corazón. ¿Qué? Maestro, ¿has oído ese nombre? Decán respondió con sorpresa a través de la comunicación mental. No lo recuerdo con claridad, pero tengo la impresión de que tuve contacto con esa persona. Parecía que el maestro estaba esforzándose por recordar. El nombre Lune despertó sus recuerdos. Algunos fragmentos parecieron unirse poco a poco, pero sus recuerdos eran como módulos dañados, incapaces de encontrar puntos clave, apenas organizando algunos fragmentos previamente insuficientes.
Sus recuerdos, como su alma, estaban fragmentados e incompletos. No podía recordar algunas cosas sobre sí misma por mucho que lo intentara. Sobre todo durante la primera mitad de su vida, no tuvo ninguna impresión, fue como si ésta hubiera sido completamente cortada. Solo se conservan con claridad los recuerdos más importantes antes de su muerte y sus amplios conocimientos. Estoy seguro de haber visto a este humano, Lun. Finalmente, el maestro pareció haber descubierto algo y se lo comunicó con entusiasmo a Dekan a través de la comunicación mental. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Dekan también estaba emocionado. No esperaba encontrar pistas relacionadas con los antecedentes del maestro en el tercer mundo de las sombras. Entonces, parece que entré al mundo de las sombras del Reino Santo por alguna conexión contigo. Dekan preguntó. Como el maestro había visto a Lun, significaba que el maestro había estado en el Reino Santo en el mundo real. Pero eso habría sido hace miles o decenas de miles de años. Por lo tanto, significaba que la línea de tiempo correspondiente a este mundo de las sombras era en realidad miles o decenas de miles de años atrás en el mundo real. Una historia de tiempos antiguos. No. El maestro de repente negó las palabras de Dekan, haciéndolo fruncir el ceño ligeramente. ¿Por qué un momento sí y al siguiente no? Si no está relacionado contigo, ¿podría estarlo conmigo? Sin embargo, Dekan solo escuchó al maestro continuar. Venir al mundo de las sombras del Reino Santo, también está relacionado contigo, te vi, al lado de Lun. Las palabras del maestro explotaron como un trueno en los oídos de Dekan. ¿Cómo es eso posible? Incluso con su mente acelerada, Dekan no podía entender el significado del maestro. ¿Cómo podría él estar relacionado con el Reino Santo? ¿Qué conexión podría haber entre él y Lun, o entre él y el maestro? Mirar. La maestra se esforzó por compartir una imagen fragmentada y reconstruida de su memoria con Dekan. Dekan poco a poco sintió que podía percibir el recuerdo del maestro. Era una imagen extremadamente borrosa. Parecía que dos personas estaban hablando en un gran salón, con transeúntes desconocidos alrededor. De las dos figuras principales, una parecía solemne pero algo cansada. Esta figura probablemente era Lun. La otra figura parecía estar diciéndole algo a Lun. Aunque la imagen estaba borrosa, no era difícil ver. Esta era la apariencia de Dekan. Dekan observó la imagen como si hubiera visto un fantasma. La única diferencia con el decanato actual era que el decanato en memoria del maestro tenía pupilas doradas. Desde la perspectiva en primera persona del maestro, ella estaba parada justo al lado de Dekan. Las pupilas doradas de Dekan en la imagen le resultaban demasiado familiares. Así era exactamente como se veía Dekan cuando el maestro lo poseía. Pero aquí vino el problema. En la escena de la memoria del maestro, dado que el maestro vivo estaba justo a su lado, ¿cómo podían sus pupilas volverse doradas? Imposible. ¿Cómo podría aparecer en otro lugar del Reino Santo? Dekan sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. La memoria del maestro debe ser de miles, o incluso decenas de miles, de años atrás. No debería haber existido ningún decanato en aquel entonces. Además, incluso si en el futuro, Dekan entrara en un mundo de las sombras relacionado con el Reino Santo y conociera a Lun, eso sería un mundo de sombras. Un mundo de sombras es un mundo paralelo replicado del mundo real, otros mundos o la historia del mundo. Es absolutamente diferente del mundo real. Si este era el recuerdo del maestro del mundo real, solo podía significar que Dekan realmente había aparecido en tiempos antiguos. ¿Podría ser que en el futuro viaje a tiempos antiguos? Dekan preguntó desconcertado. Imposible. Ni siquiera un 10º nivel podría retroceder decenas de miles de años para revertir la causalidad. El maestro respondió con seguridad. Ella tenía una comprensión clara de los límites del sistema de poder en esta cosmovisión. Dekan y Master guardaron silencio durante un largo rato. Ignoraron por completo al señor que esperaba en el patio de la mansión de los señores. Ahora bien, para ellos, descubrir esto era más importante que cualquier otra cosa. Entonces solo hay una explicación. Después de pensarlo un buen rato, Dekan finalmente transmitió mentalmente. El Reino Santo tiene un enredo inexplicable conmigo, contigo maestro, con nuestras vidas pasadas y presentes. Quizás su encuentro con el maestro no fue una coincidencia, pero una necesidad.
Estos enredos solo podrían encontrar respuestas en otros reinos santos. Mundo de las sombras S. 176. Dekan ha estado planeando esto para todo el mundo de las sombras. No esperaba, que ya te había conocido hace muchos años. La voz de la maestra estaba llena de dolor. Cuanto más intentaba profundizar, más la eludían sus recuerdos. Dekan, ¿quién eres tú? Ella quería desesperadamente recuperar sus recuerdos, pero no podía captar ni el fragmento más pequeño. Yo tampoco lo sé. Sin duda, solo soy un joven radiante que nació en este mundo hace 16 años, el 1 de enero. Dekan respondió impotente. Pero no hay necesidad de estar nervioso, maestro. Viendo las escenas en su memoria, es poco probable que seamos enemigos. Al menos, en las escenas de la memoria del maestro. A juzgar por sus posiciones, el maestro estaba parado justo al lado de Dekan. Dada la personalidad de Dekan, a menos que fuera una persona o un demonio en quien confiaba implícitamente, no les permitiría estar tan cerca con una expresión tan relajada. Las emociones de la maestra eran turbulentas. Tras lo que pareció un largo periodo de reflexión, finalmente desistió de sus inútiles esfuerzos. Dekan, ayúdame. Ayúdame a encontrar mis recuerdos. He olvidado algo muy importante. La voz del maestro estaba llena de un sentido de súplica. Esta fue la primera vez que Dekan escuchó al maestro usar ese tono. Parecía ponerse más ansiosa cuanto más pensaba en ello. No te preocupes, maestro. Te prometí que te ayudaría a encontrarlos. Por una vez, Dekan no provocó al maestro. La conciencia del maestro parecía excepcionalmente agotada, probablemente debido al sobreesfuerzo. Tranquilizada por las palabras de Dekan, pronto volvió a caer en un sueño profundo. Dekan confirmó que el maestro estaba durmiendo pacíficamente. Pensar que esta anciana tan dura realmente tiene un lado vulnerable. Dekan no pudo evitar suspirar interiormente. ¿Qué dijiste? De repente, la transmisión del pensamiento del maestro llegó nuevamente. No estabas dormido. ¿En serio estás usando tácticas de trampa conmigo? Sabía que volverías a hablar sin parar. Tu desayuno, almuerzo y cena de mañana son míos. No hay objeciones. Te daré el desayuno y el almuerzo como máximo. Las 3 comidas son mías o me suicidó. Llámame Oni Chanda Izuki y te daré las 3 comidas. Tus comidas para pasado mañana también se acabaron. Justo cuando Dekan y el maestro estaban discutiendo sus casos. Señor sacerdote, ¿está bien? El señor se aventuró a preguntar. Había visto a Dekan perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo. Estoy bien. Solo estaba recordando algunos asuntos relacionados con Lord Lun. Dekan dijo la verdad. Ya veo. En ese caso, regresará al frente norte, mi señor. Se acerca el invierno y la situación en el norte seguramente empeorará. Una mirada de preocupación apareció inevitablemente en el rostro del señor. A pesar de gobernar la frontera sur, sabía muy bien la importancia del teatro de operaciones del norte. Señor, quisiera confiarte 2 tareas. Dekan pensó por un momento y dijo, Señor, por favor, habla. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, sin duda haré todo lo posible. Decanato. Te daré 1000 monedas de oro sagradas. Por favor, encarga a alguien de confianza que las lleve a la frontera norte y las entierre en un lugar previamente acordado. Morian le había dejado a Dekan un total de 2050 monedas de oro sagrado. Por mucho que gastaran ellos 2 y el gato durante los siguientes 7 días de su viaje, les resultaría difícil gastarlo todo. Entonces Dekan planeó reservar una parte y transportarla al norte. Si los mundos de las sombras estuvieran conectados, era muy probable que la próxima vez que ingresara al mundo de las sombras del Reino Santo, si la distancia no era demasiado grande, Dekan pudiera encontrar esta fortuna de 1000 monedas de oro sagrado y recuperarla para usarla. El Reino Santo era vasto, varias veces el tamaño del Reino Nortón. En el mundo moderno de Dekan, no había un solo reino o incluso un imperio con una superficie tan grande como el Reino Santo. Así que, incluso si el sur y el norte del Reino Santo parecieran 2 países diferentes, Dekan no se sorprendería en absoluto.
con solo 7 días restantes para que Deccan y Cornelia se encuentren en el mundo de las sombras, incluso si se apresuraran hacia el norte con todas sus fuerzas, no podrían llegar al Reino Santo del Norte. Como máximo podrían llegar a la Santa Capital. Por lo tanto, Deccan necesitaba confiarle al Señor el transporte de las sagradas monedas de oro. No hay problema. Juro que te entregaré las monedas de oro sanas y salvas. El Señor se golpeó el pecho y respondió con seriedad. ¿Y la otra cosa que te gustaría que hiciera? La otra cosa es fácil. Préstame el dispositivo de anuncios públicos de la ciudad-estado. Está bien. El Señor aceptó sin dudarlo. Deccan se estiró un largo rato para calmar su cuerpo, que se había vuelto algo rígido por haber estado sentado bajo el árbol durante tanto tiempo. Después de ayudar a este decente señor a eliminar a esos pocos engendros de vampiros por la tarde, Deccan y Cornelia pudieron abandonar esta ciudad-estado. Es hora de difundir el evangelio. Deccan murmuró. Miau, miau, miau. ¿Por fin llega? La maestra gato saltó desde detrás de Deccan, aterrizó en su hombro y preguntó justo en su mejilla. Sí, este mundo de las sombras ha terminado. Es hora de tocar un tema final para el público. Deccan no tenía previsto continuar la transmisión en vivo durante el resto del viaje. Después de todo, ya no tenía mucho que ver con el mundo de las sombras. Era solo un simple recorrido de lujo de 7 días por el Reino Santo. ¿No dijiste también que querías vengarte de Morian, miau? No son mutuamente excluyentes. Deccan respondió con calma, como si hubiera tenido un plan desde el principio. Maullido. En el mundo real, muchos espectadores comenzaron a irse en medio de una ola de susurros después de escuchar a Deccan anunciar que el mundo de las sombras había terminado. Aunque algunos estaban interesados en el tema final que Deccan mencionó en el último minuto. A la mayoría de las personas no les interesaban mucho los temas finales o las escenas post-créditos una vez finalizada la película principal. La pantalla de transmisión en vivo cambió. Deccan usó un cristal de grabación mágico para conectarse al programa de espectadores del mundo de las sombras. Este cristal contenía el MV debut del grupo de chicas de su compañía. Un tenue resplandor apareció en la pantalla completamente negra, revelando 3 esbeltas figuras paradas en un escenario donde las luces aún no se habían encendido. Por sus siluetas, parecían elegantes y misteriosas, como obras de arte creadas por la propia diosa de la belleza. En ese momento algunos espectadores giraron la cabeza hacia atrás. Al ver que alguien se daba la vuelta, cada vez más personas se detenían gradualmente y volvían la mirada hacia el arroyo de Deccan con curiosidad. Chicas guapas. ¿Por qué no lo dijiste antes? TSK, aburrido. Probablemente sea solo Deccan intentando hacer famosas a algunas chicas. Aunque algunos espectadores estaban claramente interesados, otros se mostraron despectivos. En medio de la anticipación o el desdén del público, finalmente sonó una dulce armonía de 3 partes. Por favor, diosa Sama, ayúdame a transmitir estos sentimientos emotivas. Las verdaderas identidades de las 3 chicas aún no han sido reveladas por la luz, pero sus dulces voces hicieron que aún más espectadores se volvieran. Comenzó a sonar un preludio alegre y rítmico. Cuando terminó el preludio, una luz tenue cayó sobre la muchacha que estaba a la izquierda. Bajo la luz que gradualmente se hacía más brillante, reveló su verdadera forma, luciendo como un ángel bañado en resplandor. A estas alturas, ya estoy perdido, solo puedo rezarle a la diosa Sama. El público finalmente pudo ver claramente a esta misteriosa chica de cabello blanco que fue la primera en cantar. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.